Están viendo, ahora me lo está pintando un color, dos, tres, cuatro, cinco colores distintos. Entonces, si ven, son cinco colores que pueden tener más o menos nodos, ¿no? Elementos. ¿Para qué nos sirve esto? Siempre hay que ver cuál es el problema de negocio que estás atacando, pero imagínense que ya no estamos hablando de flores, sino estamos hablando de clientes en un banco. Los clientes tienen saldos, tienen deudas, etcétera. De hecho, tenemos por ahí un ejercicio que igual podemos ocupar para este tipo de ejercicios de clustering y podemos ubicarlos bien en algún segmento. ¿Para qué nos sirve? Pues para campañas, ¿cómo se llama? Targeted advertising. Entonces, anuncios como con muy precisos a la audiencia a la que deseas darle esos anuncios. Entonces, para eso sirve también. De hecho, igual si hay tiempo podemos aplicar ese algoritmo de clustering y ver cómo nos pinta, ¿no? Es un poco más complicado porque recuerden que ahí, a pesar de que usamos reducción de dimensionalidad, nos quedamos con alrededor de 30 variables. Sin embargo, pues, algo se puede hacer. Vamos a ver. Y bueno, al final lo que vamos a hacer es, voy a decir, quiero nada más 3 clusters, quiero que me haga el ejercicio de K-means, pero con 100 iteraciones. Vamos a ver si algo cambia. Y la respuesta es que no. Realmente ya no se mueve mucho más el, los centroides del lugar. Entonces, tal vez una iteración de 10 no estaba tan mal. Para este ejemplo específico, para otros puede ser distinto. ¿Cuál es el problema con esto? K-means, entonces, como les dije hace rato, hay dos tipos de algoritmos de clustering, duros y blandos o suaves, ¿no? Entonces, los duros te dicen, este elemento pertenece al clúster 1, punto. Se acabó. Y otra cosa, K-means lo que hace es que pues tú le fijas aleatoriamente el inicio de los centroides. Puedes decirle, quiero que comiences aquí, pero generalmente lo pones aleatorio. Y el problema es que existen puntos para los que aleatoriamente, imagínense que todos caen dispersos aquí de este lado o de este lado y no se organizan bien. Entonces puede ser que a veces no logres el 100% de efectividad a la hora de hacer clustering. No efectividad contra datos que sabes que están mal clasificados dentro de un clúster, sino que tal vez no sea la mejor manera de hacer clustering. Hay muchos algoritmos de clustering, por cierto. ¿Ok? Y bueno, también hay otro que se llama, bueno, ya que estamos con eso, entonces es el duro, clustering duro, que te dice, este elemento pertenece a este clúster, y está el suave o blando. Esos son cuando tú dices que este elemento pertenece con cierta probabilidad al clúster 1, con cierta probabilidad al clúster 2, con cierta probabilidad al clúster 3, y así. Entonces, lo que estás dando es una función de membresía sobre cada uno de tus clústeres, y eso es distinto, es bastante distinto. Entonces, hay muchos algoritmos, por ejemplo, ahorita vamos a ver el Fuzzy Means, que hace eso. Vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver, pero también hay otros, por ejemplo, hay unos que usan funciones de base radial, que utilizan, por ejemplo, distribuciones gaussianas en varias dimensiones para decir con qué probabilidad pertenece o no pertenece a cierto clúster. Podremos también luego ver mapas de Cohen, que son mis favoritos, mapas autoorganizados. Y además de los clustering duro y blando, también hay otros tipos bueno, dentro de esos, hay varios tipos de clustering, que son, uno es, tú pones los centroides y formas tus esferas, ¿no? De influencia, digamos, sobre qué centroides pertenecen, qué elementos pertenecen a qué centroides. O también hay otros en los cuales comienzas a partir en varios grupos, en varios clusters, todos tus elementos, etcétera. Hay muchos tipos y cada uno tiene distintos tipos de eficiencia. Hay otros, por ejemplo, estos clusters no funcionarían si los datos fueran una especie de dona y adentro un punto. Ese es un ejercicio muy padre. Entonces, hay datos que, por ejemplo, son un círculo de datos así, y al centro tienes otro círculo de datos. Estos algoritmos no te sirven para clasificar esos, no te dan. Hay otros que sí, por ejemplo, hay uno que se llama DBScan, ese sí te sirve para ese tipo de cosas.
Ah, entonces depende mucho del tipo de problema con el que te enfrentes. De nuevo, qué tipo de clúster tienes que utilizar. ¿Cómo puedo? Mira, Julio César pregunta, ¿cómo puedo establecer qué tipo de algoritmo de clustering debo aplicar en determinado caso de estudio? De nuevo, depende de qué es lo que quieras hacer. Mm, Generalmente no recomiendo K-means más como para base, para estudio, porque, o sea, por las mismas características de K-means, no lo encuentro como el mejor algoritmo. Es rápido, pero no lo encuentro como el mejor. Sí puede correr sobre Big Data, definitivamente. Sí, ese sí. Siemens me gusta más, Fuzzy Siemens me gusta más, ahorita lo vamos a ver, porque él te da funciones de membresía, probabilidad de pertenencia a uno, dos o tres clusters, y me gusta más por eso. También los mapas autoorganizados me gustan mucho, los mapas de Cohen, eh, y hay otros, pero de nuevo, depende del problema que tienes, es el tipo de datos del tipo de algoritmo que vas a usar. De nuevo, hay unos que no te van a quedar dependiendo de los datos. Ese que te digo que es como una dona y dentro hay un punto, requiere algoritmos específicos que puedan detectar la forma de afuera y separado la forma de adentro. O tienes que aplicar primero otro cambio, tal vez con análisis de componentes principales u otra herramienta, ¿no? De transformación de datos, tal vez aplicando algo que se llama el truco de kernel. Pero bueno, estoy saliéndome un poco de ahorita de lo que estamos viendo. Pero, de nuevo, depende. Por regla general, pues puedes ver cómo se comportan. Es muy importante el análisis exploratorio de datos, por eso ver por ejemplo, con pairs y con funciones que te crean la matriz de correlación, cómo están correlacionados, cuáles son sus distribuciones, y ver exactamente, por ejemplo, cómo se componen los datos, cómo pintan, y ahí podrías comenzar a ver cuál es el mejor algoritmo. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Por ejemplo, en algún campo tipo retail o banco o productos o algo así. También tal vez podríamos revisar por dónde podrías atacar el problema. Mientras continuemos, vamos a ver Fuzzy C-Means. Fuzzy C-Means es un algoritmo que es mejor en bueno, no es que sea mi humilde punto de vista, sino que realmente tiene varios puntos de mejores sobre K-means. Para comenzar, Fuzzy C-Means lo que te hace es que te va a crear una función de membresía. Entonces, este elemento pertenece a este clúster con tanta probabilidad, pero también pertenece al otro clúster con tanta probabilidad y al otro con tanta probabilidad. Es decir, tiene función de pertenencia, como lo expliqué hace ratito. Si yo lo corro, igual, con máximo 10 iteraciones, aquí la distancia que calculan es euclidiana, algo que se me olvidó pues, decir y es el núcleo de todo esto, es que la forma en la cual determinas que un elemento pertenece a un clúster es calculando distancias. Algo que te importa en los clústeres son dos cosas. Uno es que la distancia de cualquier punto del centroide, de cualquier punto dentro de este clúster, sea la menor posible dentro del clúster y que la distancia entre clúster y clúster sea la mayor posible. Entonces, así puedes formar clústeres más sólidos, es decir, saber que efectivamente este es un clúster y este es otro clúster. Entonces, la distancia funciona en esos dos sentidos, para ver que sea lo más corta posible aquí y lo más amplia posible entre dos clústeres. Y entonces el truco, una de las mayores cosas importantes está en obtener o en calcular con base en una distancia buena. Obviamente está la distancia euclidiana, que es una distancia geométrica muy sencilla entre dos puntos, pero no es la mejor. Hay otras distancias, los invito a que las busquen. Está no solo la euclidiana, si quieren investigar de nuevo la euclidiana, investiguenla. También está la Manhattan, siempre se me olvidan las otras, pero de las mejorcitas es una que se llama Mahalanobis. Esa incorpora una matriz de covarianzas, es decir, también estás viendo cierta distribución de los datos dentro de la misma distancia. Entonces es muy buena. La distancia de Mahalanobis, se los voy a escribir aquí, Mahalanobis, investiguenla.
es de las mejores distancias que pueden utilizar para clustering. Entonces, si ven, no solamente toca al científico de datos correr un modelito por correrlo. Tienes que saber para qué son estos elementos y si hay mejores aún de las funciones que estás usando, tal vez no te convenga utilizar esta librería básica, sino la que está en Caret. O igual que no usamos los PCAs básicos, sino los que están en Caret. Y no es por hacer comercial, pero Caret es muy buen, muy buen paquete. Pero, es decir, ya como científico, pues sabes mejores herramientas. Ahora, de la pregunta que hizo Julio César, dice, con respecto a los datos, dice, sí, una entidad financiera desea segmentar un grupo de clientes de acuerdo a su comportamiento, reacciona a determinadas campañas publicitarias de productos y analizar la reacción de esto con base en su comportamiento financiero en cuanto a compras de productos y adquisición de servicios financieros. Ok, entonces son dos cosas, ¿no? Entonces, muy bien. Esto que puso Julio César, esto precisamente es, haciendo una pausa de lo que estamos investigando ahorita, esto es lo que habíamos hablado. Esta es una pregunta de negocio. Veamos, un banco o aseguradora o a lo que sea que haga cosas financieras, quiere de un grupo de clientes quiere segmentarlos, es decir, segmentarlos es de acuerdo a un perfil de cliente, agruparlos de ciertas maneras y esas maneras son dependiendo de su comportamiento o reacción a determinadas campañas, ¿no? Entonces, quiere segmentar en base a cómo han reaccionado las campañas y yo me imagino también a su comportamiento crediticio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con base en eso, pues habría que ver qué conviene. Yo creo que podríamos tal vez revisar un poquito esto al final de la clase. Y algo que me interesaría mucho sería que vieran cómo se comporta con otro modelo que son los mapas autoorganizados o mapas de Cohen, ese tipo de comportamientos, ¿no? Los mapas autoorganizados son muy interesantes porque sobre un espacio multidimensional donde están todos sus puntos, lo que hace realmente es como si tuvieras papel aluminio sobre una papa y entonces guardas la forma correcta de todo esto y lo que tienes es un grid que se está adaptando a los puntos. Entonces ahí puedes comenzar a encontrar los clusters. Perdón, eh, creo que esto quedaría mejor explicado después. Pero la idea es que los mapas de Conen también te permiten encontrar cosas muy interesantes a la hora de hacer clustering. Sería bueno hacer ese ejercicio aparte, yo creo que lo voy a hacer. Vamos a ver si al final de la clase podemos comenzar con el ejercicio básico sobre los datos que ya teníamos, ¿no? Ok, continuamos. Entonces, lo que hacemos ahorita es correr Siemens con tres elementos. Vemos que se parece muchísimo al otro. Realmente se parece mucho, mucho. Lo más seguro es que para este ejercicio en particular de clustering no haya mucho que hacer al respecto. Vamos a subirlo a 100, el número de iteraciones. Vamos a ver cómo se ve. Pero antes de eso, vamos a bajarlo. El número de iteraciones, solamente quiero 2 iteraciones, a ver cómo se comportan, ¿no? Ok, si ven si hay una ligera diferencia. Aquí los centroides deben estar por aquí, por acá. Eso significa que esos centroides realmente sí se tienen que mover un poquito más porque aquí estás tomando y sabemos que muchos de estos elementos corresponden a otro clúster. O sea, el clúster verde debería estar hasta acá y el clúster rojo debería estar hasta acá abajo. Entonces, hay unos elementos que sí no se están tomando bien en cuenta y es porque el número de iteraciones es pequeño. Vamos a elevar a 100. Muy bien, un poquito mejor. Y están ganando terreno. Ahora, ¿se parece a lo que a lo que tenemos hasta acá arriba? Híjole, no tanto. Este es el clúster que clarísimamente queda. Este es el otro clúster del versicolor y este es el de Virginica. Si ven, realmente son clústeres que de esta forma se ven bien, pero realmente no están quedando totalmente
bien segmentados. Y es un riesgo que tienes con los algoritmos de clustering, ¿no? Finalmente es aprendizaje y tu aprendizaje es tan bueno como los datos que tú le des. Entonces, estos datos pueden ser los mejores que se pueden tomar de las flores, de las tres especies. Sin embargo, no es suficiente para que puedas generalizar con esas variables para que digas, ah, bueno, estos son de esas especies. Tal vez necesitas más variables, tal vez necesitas meterte a nivel genético, o el color, o varias cosas. Y así tal vez podrás hacer una mejor segmentación. Entonces, con los datos que tienes, esto es lo mejor que puedes obtener. Entonces, vamos a hacer una comparación. Meto un data frame, las tres variables que son la especie verdadera, el k-means y el c-means. Ahora, recordemos que el k-means y c-means son etiquetas numéricas 1, 2 y 3. La computadora, como yo no le di las etiquetas, no sabe cuáles son las etiquetas, no sabe para qué son. Entonces, lo que hay que hacer ahí es decirle, bueno, estas son para esto, para esto o para esto. Pero lo que vamos a tener es esto. Vamos a hacer una tabla en la cual vemos el primer clustering y la otra para el segundo clustering. Y vemos que, bueno, setosa, recordemos, estas son etiquetas. Entonces, por eso se ven salteadas. No significa que cambien de especie. Aquí van varias advertencias sobre esto. Una es que como son etiquetas, lo mismo a la computadora le da igual que el grupo que sabemos que es la especie setosa, la computadora puede en el primer ejemplo ponerle el ID 1 de cluster y en otro puede obtener el ID 3. La computadora le da igual, solamente sabe que los está separando. Aquí es a donde nosotros nos corresponde etiquetarlas correctamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sabemos que hay valores muy extremos. Está este punto por acá, que es setosa, aquí está versicolor, hasta acá está virgínica. Pues sabemos que podemos tomar esos puntos como referencia y ya podemos identificar qué clúster pertenece qué número pertenece a qué color y podemos normalizar esto. Pero vamos a seguir así. Entonces, por ejemplo, setosa está de este lado. Vemos que la clasificación aquí fue la 3, acá abajo es la 2. Fue correcta en todos los casos. Sabemos que el clúster está suficientemente separado para que haya esta clasificación correcta, o esta segmentación correcta. Entonces vamos a descartar 3 y 2 para los siguientes dos casos. Versicolor, si vemos esta es 13, 03, 12, 38. Este y este son el mismo, este y este son el mismo. Entonces vemos que las especies fueron así de clasificadas. Tenemos 12 clasificadas en otra especie que probablemente sea incorrecta, 38 y 37 clasificadas correctamente. Y para Virginica tenemos 37 clasificadas correctamente y acá 38 clasificadas correctamente y acá tenemos 13 y 12 respectivamente que no fueron bien clasificadas. De nuevo, de hecho si pueden hacer la tarea sería muy bueno, es saber, tal vez por ejemplo tomando los puntos más extremos, haciendo un poquito de trampa, tomando los puntos más extremos, descubrir, poder etiquetarlas correctamente y hacer una matriz de confusión que sí te marque correctamente cuántos fueron correctos y cuántos fueron erróneos, ¿no? Y eso es lo mejor que se puede hacer con estos algoritmos. ¿Dudas hasta aquí? Mientras Julio César dice, actualmente se está trabajando en proyectos de Machine Learning automáticos, donde con base en una serie de datos con variables relacionadas se ejecuta automáticamente los diversos modelos estadísticos. Al final identifica cuál de esos modelos estadísticos es el más apropiado para aplicar, basado en el análisis de curva ROC para determinar el modelo más óptimo. ¿Eso es válido? Sí, es válido. La curva ROC es... muy bien, muy bien, muy bien. Eso me gusta. La curva ROC sirve precisamente, es para mirar los datos debajo de la curva. Eh, es para ver qué tan bueno es el modelo, cuál es el modelo más óptimo que puedes utilizar. No necesariamente pues, es bueno utilizarlo en todos los casos. Por ejemplo, si tienes modelos, estás trabajando con modelos estadísticos y estás, por ejemplo, utilizando modelos lineales generalizados, es mejor utilizar el criterio de información de Kaike o siempre se me olvida el nombre del otro. Pero hay otro criterio de información que todavía también te dice que, bueno, eso y la devianza, que te dicen qué tan bueno es tu modelo, ¿no? Que también se ajusta.
En muchos casos en Machine Learning está bien utilizar la curva de ROC para mostrar diversos modelos. Voy a hacer un ejercicio pequeño con la curva de ROC y se los voy a pasar. Eso sí, solo voy a anotar para que se lo suba en ese mismo repositorio y van a verlo así que se llama curva ROC y van a ver cómo se hace la curva de ROC.